a la cocina. ¿Se dio cuenta que ahora existe una tendencia a la cocina? Hay un montón de programas de televisión que cocinan, ¿no? Hay un montón de videos ahí en las redes sociales y muchos queremos incursionar en la cocina, ¿no? Entonces nos hacemos los gourmet. Miramos un videito de YouTube y pensamos que nos va a salir igual, ¿no? El plato bien decorado, todo. Y hay una tendencia a la comida y hay una tendencia a la cocina. Y está bueno. Hay gente que le gustan las cosas raras. ¿Cuánto le gusta comer cosas raras? A mí me encanta lo agridulce, por ejemplo. La pizza con ananá me encanta. A usted no le gusta, ¿no? No, ya ven esa cara, me hicieron. A mí me encanta, ¿no? Probar ciertas cosas. Ahora me regalaron un frasquito de dulce de higo. Entonces, ¿qué hago? Corto un pedacito de queso fresco, ¿no? Y lo corto a la mitad. Entonces le pongo medio higo arriba de cada pedacito y le rocío con un poquito del almíbar que tienen y me lo como. No, ese es un postre, usted ya sabe, higo, Pero me encanta, y me encanta la comida, se nota, me encanta poder verlo. Pero yo te quiero introducir de esta manera. Imagínate que tu esposa, tu esposo o alguien que vos querés mucho te invita a comer a un restaurante de esos buenos, ¿no? Puerto Madero, ¿no? Donde los billetes son verdes para pagar por él, ¿no? Así son bien brotes verdes, ¿no? Bien, y te invitan a comer y bueno, algunos pueden experimentar y dicen voy a comer algo que nunca comí, ¿verdad o no? ¿Sí? Están eso y por ahí no te gusta lo que comes, pero otros por ahí van a lo seguro, ¿no? Si a mí me invitas a comer a algún lado, yo seguro te pido carne, ¿no? Un buen pedazo de bife chorizo, que eso no falla nunca, ¿no? ¿A cuánto le gusta la carne? ¿Y a cuánto le gusta mucho la carne? Oh, así que sí. Así que te van a meter preso por caníbal, así, ¿no? Pero, ¿sabés qué? Lo peor que te puede pasar es ir a un restaurante de esos caros y que la comida te venga fría, ¿sí? Porque si la comida te viene fría, ya perdiste la comida. Porque no es que vos le decís, mozo, la comida está fría, van y te hacen un plato nuevo. No, van, la tiran en la sartén, te la calientan y te la vuelven a poner. Ya perdió todo el frío, el calor y toda la cadena y todos los sabores que tenía. Y te viene algo que no es lo que vos pediste. Y pagás un montón de plata y tenés que consumirlo igual. Y ya te arruinó la velada, ¿no? Porque si vas conmigo, yo ya empiezo así. Pero ¿cómo? Si pagamos un montón, mirá lo que te dan, esto, la verdad que no vengo más a este restaurante. Pues soy medio así, ¿no? Entonces, y de repente hay un montón de factores que puede ser. Quizás el cocinero la hizo a punto, hizo bien las cosas y hay tanta demanda en el restaurante que el mozo tardó en poder traerte la comida y se te enfrió. Capaz que te la trajo bien y vos estás tan enamorado, tan enamorada que estás cuchicheando ahí y se te enfrió el plato en la mesa y está frío. Pero es interesante porque si nosotros llegamos a ese momento, la verdad que no la pasamos bien a los que nos gusta la comida. ¿Por qué? Porque pagamos para que algo sea de la manera correcta. ¿Cuántos me van entendiendo? Ahora, vos me podés decir, ¿y cómo vas a terminar en algo espiritual, pastor, hablando de esto? Vos quédate tranquilo que yo te llevo, vos quédate tranquilo. ¿Por qué? Porque en lo espiritual, a veces ocurren esas cosas. El Señor nos pone delante nuestro un plato extraordinario, un plato increíble, algo, una bendición extraordinaria, una transformación genuina. Te coloca delante de gente que te puede potenciar para que puedas ser mejor. Te pone delante de personas que van a sacar lo mejor de vos para que puedas avanzar en la vida. Abre puertas y cosas extraordinarias. Y nosotros, por diversas situaciones, nos llegamos a disfrutar ese plato y nos vamos de tiempo. Si nos enfría lo que Dios ha colocado en nuestro corazón o lo que Dios colocó delante nuestro y ya no es lo mismo, ya las cosas cuestan de otra manera. Si el matrimonio estaba justamente en un punto especial y yo tomé una mala decisión y dejé pasar la oportunidad de Dios para que el matrimonio reverdezca en cierta manera, me va a costar el vínculo del matrimonio, me va a costar. Si mis hijos, por una u otra razón, dejé que se me vayan un poquito de las manos y no los aferré a la fe cristiana y de repente ahora tengo algunos conflictos, es porque en el momento exacto que Dios preparó y determinó para que mis hijos lleguen al camino del Señor y se aferren con todo su corazón para que puedan servirle, amarle o vivir una vida extraordinaria, no lo hice. Entonces hoy tengo que justamente renegar y lidiar con ciertas cosas que no debería hacer.
hacerlo. ¿Cuántos me van entendiendo? Y tiene que ver con nosotros, tiene que ver con que los tiempos y el plan de Dios es perfecto para todo ser humano, y es perfecto para toda familia, y es perfecto para todo aquel que ha nacido en esta tierra, no simplemente para aquellos que lo aceptamos. Los que aceptamos a Cristo es que ya hemos recibido lo que Dios tenía para nuestras vidas, pero dentro de la vida cristiana tenemos que seguir aferrados a su verdad constantemente para que Dios pueda glorificarse. Por eso, en esta mañana, el título del mensaje es: no te comas el plato frío. No dejes enfriar lo que Dios tiene para tu vida. No dejes enfriar las oportunidades que Dios tiene. No dejes enfriar justamente lo que Dios ha determinado para tu vida. Y hay una historia justamente en la Biblia que habla de esto y utiliza una situación catastrófica, tremenda, una situación irreversible para poder hablarnos y enseñarnos que hay un tiempo determinado de parte de Dios para nuestras vidas y que si estamos atentos, si estamos vigilantes a lo que Dios tiene para nosotros, vamos a vivir en plenitud constantemente para la gloria del nombre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Por qué no me acompañás a Juan capítulo 11? Juan capítulo 11. Esta es la última semana de Jesús, comienza en Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, versos 17 al 27. La última semana de Jesús comienza en Juan capítulo 11. Ahí es la entrada triunfal del Señor y comienza el último tiempo, la última semana que vivió en Jerusalén hasta que murió justamente crucificado por nosotros. Y allí en medio pasan algunas situaciones y ocurre que en medio de esto, él tenía unos amigos que estaban en Betania. Betania estaban a 5 kilómetros de Jerusalén, estaba muy cerquita, estaba como de aquí a Morón, y vivían sus amigos. Entonces tenía unos amigos ahí, y uno de ellos se llama Lázaro, y enfermó de una enfermedad en la cual se iba agravando. Y le avisan a Jesús que estaba en Jerusalén, y de repente le dicen: mirá, tu amigo Lázaro está enfermo. Y el Señor le dijo: no puedo ir ahora, voy a ir más tarde. Claro, la única vez que el Señor predicó en el templo fue aquí en este acontecimiento. Antes de esto fue la única vez que el Señor iba a predicar en ese lugar. Y realmente se había preparado para ese tiempo, porque iba a ser el último mensaje. A raíz de este mensaje comenzó la persecución que le da lugar a la crucifixión que nos salvó. Entonces él dice: no voy a ir ahora, voy a ir después. Y comienza allí una situación en la cual su amigo Lázaro muere. Y muere y lo entierran, y el Señor, quien podía haber obrado un milagro, no llegó. Y parecía que llegaba tarde o que había llegado tarde. Y no era así. El plan perfecto de Dios estaba cumpliéndose a la perfección todo lo que el Señor había determinado desde los profetas. Isaías había hablado del Señor 800 años antes y se estaba cumpliendo de manera perfecta. Y esto que le pasa a Lázaro también tenía que ver justamente con la perfección del tiempo de Dios para ese momento y también para él. Y es interesante porque el capítulo 17 dice: cuando llegaron a Betania, que estaba solo a 2 millas de Jerusalén, Jesús encontró que Lázaro ya hacía 4 días que estaba en el sepulcro. Muchos amigos de María y de Marta habían venido de la región para consolarlas por las pérdidas de su hermano. Y cuando Marta oyó que Jesús se acercaba al pueblo, salió a recibirlo, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor mío, si hubieses venido antes, mi hermano no hubiese muerto. Pero sé que si le pides algo a Dios, Él lo haría por ti. Jesús le dijo: tu hermano resucitará y vivirá. Y ella respondió: sí, Señor, sé que resucitará con todos los demás el día de la resurrección. Marta, dijo Jesús, no tienes que esperar hasta entonces. Yo soy la resurrección y la vida eterna. Cualquiera que se aferre a mí con fe, aunque muera, vivirá para siempre. Y el que vive y creyere en mí, nunca morirá. ¿Crees esto? Entonces Marta respondió: sí, Señor, lo creo. Siempre he creído que tú eres el ungido, el Hijo de Dios que ha venido al mundo por nosotros. Tremendo. ¿Por qué no levantas tu mano al cielo y oramos? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Dios, por, Señor,
tu palabra, Señor, y tu consejo. Dios mío, te pido que tu mano de poder, Señor, se extienda sobre cada uno de nosotros en este momento y sea tu Espíritu Santo trayendo la convicción clara y necesaria a nuestro corazón y a nuestra mente para interpretar correctamente tu mensaje. Señor, que a través de tu consejo podamos salir de este lugar con una decisión tomada. Dios mío, que bendiga y ministre nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, bendito Dios, porque tú eres fiel, porque para siempre es tu misericordia. Dios, te damos toda la gloria, Señor, te damos toda la honra, mi Señor, te damos la alabanza, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué tremenda historia, ¿no? A mí me hace ruido algunas cosas. María, la que se quedó en casa y no salió a recibir al Señor, y justamente luego tiene un acontecimiento en el cual como que responsabiliza al Señor de no haber llegado, fue la que vertió el perfume en sus pies, en sus cabellos y le enjugó. Fue justamente la que se sentó a escuchar al Señor mientras Marta trabajaba. ¿Conocen la historia? ¿Sí? María se sienta a escuchar al Señor y sus consejos, adorándolo de una manera increíble. Y Marta trabajaba, y Marta le dice, ¿no tienes cuidado que yo soy la única que trabaja? Y le dice el Señor, ella cogió la mejor parte, ella decidió esto y está bien, pero luego no fue la que lo recibió, porque muchas veces, y hago un paréntesis, nuestra adoración está sujeta a nuestras emociones. Adoramos al Señor cuando estamos bien, cuando estamos en un tiempo en el cual nos va bien en la vida, pero dejamos de adorar cuando las cosas se complican. Y eso es interesante, porque la adoración al Señor no debe ser emocional, debe ser una adoración concreta con nuestra mente. No porque me vaya bien voy a adorar al Señor y cuando me va mal no lo voy a hacer, sino que tengo que adorar todo el tiempo. Y Marta salió a recibirlo y salió también cuestionándolo. ¿Por qué? Porque sabían que Jesús podía obrar un milagro. Cuando le dice, yo sé que lo que le hubieses pedido al Padre, Dios te oía y podía obrar un milagro y podía sanarlo, le estaba diciendo en el tiempo pasado. En el tiempo pasado, si hubieses venido 2 días antes, 3 días antes que se muera, una semana antes, entonces hubieses orado, el Padre te hubiese escuchado y hubiese ocurrido el milagro. Hablaba en tiempo pasado, como que algo que no tenía cómo resolverlo. Claro, se había muerto y hacía 4 días que estaba muerto. Y es interesante porque Marta no se daba cuenta y no se dio cuenta en ese momento hasta que el Señor indagó de que tenía la respuesta aún en medio de esa crisis y ese problema, tenía la respuesta presente. La respuesta no es para el futuro, las respuestas de Dios nunca son para el futuro. Tenemos una idea en nuestra mente que acá venimos en la plenitud de la tierra siempre a sufrir. No, Dios tiene poder para obrar en medio de nuestras situaciones y nuestras circunstancias para que lo eterno se haga presente en nuestras vidas en el día de hoy. Somos eternos desde que hemos nacido. No teníamos conciencia hasta que conocimos a Cristo. Hoy que conocemos a Cristo tenemos que entender que la eternidad ya ha comenzado a correr desde que nacimos y hoy vivimos la eternidad. No cuando me parta la presencia del Señor, no mañana, no pasado. Hoy tengo la posibilidad de ver la gloria de Dios manifiesta en mi vida, en mi casa, en mi hogar, porque Dios sigue presente y aquello que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, contamos con la sabiduría necesaria para entender que no importa la circunstancia, no importa la crisis, no importa la dificultad, Dios tiene poder para resolverlo para la gloria del nombre del Señor. Y eso es lo que ocurre y lo primero que quiero hablarte es que la respuesta de Dios es para hoy. No esperes una respuesta para mañana. Para tu problema del hoy, Dios tiene una respuesta. Para lo que te hace llorar hoy, para lo que te hace sufrir hoy, Dios tiene una respuesta hoy para eso. Mañana habrá otra historia y mañana necesitaremos algo más de parte de Dios y también habrá respuesta de parte de Dios para nuestras vidas el día de mañana y pasado y así sucesivamente hasta que vayamos a la presencia del Señor y ya no haya más lloro, no haya más lamento y viviremos en su gloria. Pero mientras tanto, el Señor está con nosotros para poder bendecirnos. Mira lo que dice la palabra. Jesús le dijo, tu hermano va a resucitar y vivirá. Y ella le respondió, sí, Señor, va a resucitar mañana, ya, cuando resucitemos todo lo demás. Marta le dijo a Jesús, no, tienes que esperar hasta entonces. La respuesta es hoy. No hay nada que esperar en Cristo. Dios tiene poder para revertir las situaciones. Dios tiene poder para obrar con poder y con autoridad. Yo soy la resurrección y la vida eterna. Dice, cualquiera que se aferre a mí con fe, aunque muera, vivirá para siempre. Y el que vive creyendo en mí, nunca morirá. Y muchas veces interpretamos esto como decir, sí, el que tiene fe tendrá vida eterna. No, porque está hablando de Lázaro, que estaba muerto y en un rato va a resucitar.
Entonces no está hablando de la vida eterna, está hablando de resultados ahora. La vida y vivirá para siempre tiene que ver con que justamente unimos la eternidad con nuestro presente para poder hacer real el cielo en la tierra. Dios sigue gobernando y así como gobierna en el cielo, gobierna en la tierra. Usted lo ha recitado en algún Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque justamente es como Dios quiere manifestarse, quiere obrar con poder y con autoridad. Justamente desde el momento en que nos acercamos a Jesús comenzamos a tener conciencia de eternidad. El problema con esto es que creemos que la eternidad es para cuando partamos a la presencia de Dios, y eso es un error enorme. Sacate de la cabeza que lo eterno es cuando partamos de la presencia del Señor. Lo eterno lo comenzamos a vivir ahora. Lo eterno lo comenzamos a vivir ahora. En el Apocalipsis, cuando pase toda la historia, pasen los 1000 años y venga el Señor y reine y termine todo y se abra el infierno en ese momento y caiga justamente allí Satanás con la serpiente antigua y con los ángeles caídos y sus demonios y todo eso, habrá otro juicio. El juicio del gran trono blanco. Y ese juicio es para nosotros. Y no va a ser un juicio condenatorio. No se abren los libros para decir, vos te salvás, vos no. No, ese juicio ya terminó, ya pasó. Es el juicio donde se van a evaluar tus obras. Y van a decir, a ver, te di esta oportunidad, esto y esto. Y vos hiciste esto y lo otro. Tomá, acá tenés la recompensa. Y te van a dar perlas en tu corona. Una corona que luego vas a poner en los pies del Señor. Pero ese juicio del gran trono blanco, ese juicio de las obras, que nadie se salva por esas obras, pero todos justamente allí tienen recompensa en los cielos por esas obras. Comienza y se manifiesta porque hoy somos eternos y todo lo que hacemos hoy va a repercutir siempre para la gloria del nombre de Cristo. Y eso es interesante. Porque cuando yo me planto frente a esa historia, entiendo y no minimizo la vida. Y le doy valor a mis días. Entonces hay pequeñeces y cosas mínimas que me roban el gozo, me preocupan, no me dejan dormir, no me dejan avanzar en la vida, me paralizan, que no tienen sentido a comparación de saber que soy eterno y que Dios ya ha pagado por mí. Hay cosas que me roban el sueño, que no me dejan vivir en paz. Y son cosas pequeñas porque sabemos que se terminan. ¿Nunca te ha pasado? Te hiciste problema por un montón de cosas y de repente de la noche a la mañana desapareció. Y tanto me hice problema por esto y ahora ya no está, se resolvió así nomás. Ahora puedo decir, gloria a Dios, aprendí. En la próxima hace lo mismo, o hago lo mismo. Me vuelvo a preocupar por cosas que no mueven la aguja, si me permitís la expresión. ¿Verdad o no? A mí solo me ha pasado. Y vos decís, pero hay que pasarla. Bueno, hay que pasarla, pero si ya tenés experiencia, ya sabés, entendelo. Dios comienza a glorificarse. El doctor Chinaski es una persona que yo escucho allí en las redes sociales. Es un psicoanalista, está medio loco, ¿no? Y que aparece justamente en las redes sociales. Obviamente él es inconverso, ¿sí? Yo escucho de todo porque saco todo para la gloria del Señor. Y él dice que la idea de un paraíso es absurda y que pensar en ello minimiza o desprecia la vida esperando que lo mejor esté en el paraíso y acá un paso de sufrimiento. Obviamente es inconverso, no cree en el Señor. Pero yo pensando en esto, nosotros que creemos en la vida eterna, que también creemos que va a ser increíble, que están en la eternidad disfrutando de la presencia del Señor, en comunión permanente con Él, adorando continuamente y viviendo todo lo que aún no sabemos que vamos a vivir, pero sabemos que va a estar increíble. ¿Por qué minimizamos la vida cuando creemos que lo mejor está allí y no acá? Nosotros también creyendo en Dios minimizamos la vida, esperando que el Señor nos lleve. ¿No escuchaste a nadie que te diga, prefiero estar con el Señor y prefiero irme ahora porque tengo un problema? ¿Por qué? Porque justamente está pensando que lo mejor está allá y acá hay que sufrir, hay que padecer. ¿Sabes que eso viene de una cultura católica? Por mi culpa, por mi gran culpa. Y la culpa no es de Dios, mi hermano, mi hermana, la culpa es del enemigo, la culpa te paraliza, te deja de camino. Nosotros somos responsables, porque los culpables no pueden cambiar la historia, pero los responsables, si la arruinaron, se levantan en fe y dicen, yo lo arruiné, yo lo resuelvo porque estoy con Dios y Dios me va a dar la victoria para la gloria del nombre de Cristo, pero para nuestra bendición. Debemos comenzar
a disfrutar la eternidad hoy, de tal manera que los cielos se abran y los milagros ocurran, porque como Marta nosotros tampoco tenemos que esperar hasta ese momento para ver la gloria de Dios manifiesta en nuestros Lázaros. ¿Cuántos tienen un Lázaro acá? Un matrimonio medio Lázaro que ya está medio muerto, no era podrido, una economía. ¿Cuántas economías Lázaras hay acá? Tiene olor. Miro el bolsillo, así sale el olor en vez de salir a la casa. Bueno, no tenemos que esperar hasta allí para que Dios se glorifique en nuestros Lázaros. Y es interesante, lo segundo que quiero hablarte es que el desafío es creer sin cuestionar. Y ahí está el desafío, en creer sin cuestionar. Dice la palabra, Jesús le dijo, quiten la piedra. Entonces Marta le dijo, pero Señor, ya han pasado 4 días desde que murió, ya su cuerpo ya se está descomponiendo. Jesús la miró y le dijo, ¿no te dije que si crees en mí verás a Dios revelarse su poder? Entonces, quitando la piedra, Jesús miró a los cielos y dijo, Padre, gracias porque me has escuchado mi oración. Tremendo. Tremendo. Está bueno y justamente tenemos que entender que el poder cuestionarnos y cuestionar lo que Dios ha determinado o tener una vida de cuestionamiento es buena. Es bueno cuestionarse las cosas. Es bueno cuestionar cosas. Pero cuestionar no para minimizar, sino cuestionar para aprender. Yo cuestiono todo en la palabra. Pero no lo cuestiono para dejar de creer, sino para creer más, para ir en profundidad. Si Dios dice esto, ¿por qué lo dice? ¿A qué se refiere con esto? Y voy a investigar y voy a indagar para ver la bondad de Dios manifiesta. Yo sé que Dios es bueno. Yo sé que en la palabra la bondad de Dios se manifiesta. Entonces cada vez que hay una duda o hay algo que yo comienzo allí a cuestionar, tiene que ver porque quiero aprender más, porque quiero disfrutar más de mi Señor. Y ahí está la clave. Justamente somos nosotros los que debemos quitar la piedra de la incredulidad. Él tenía poder. Imagínate el Señor. El Señor llega a obrar algo tremendo. Se para frente a la tumba, así, no canchero, pero como sabiendo lo que va a pasar. ¿Viste? Cuando vos sabés lo que va a pasar, es como que ya la tenés clara, ¿viste? Entonces te parás con más confianza. Entonces el Señor se para con la confianza y manda a 2 ángeles que corran la piedra. No iba a ser mejor el milagro, y va a decir, wow, mirá, vinieron 2 ángeles, corrieron la piedra. O el Señor le dice, ábrete, sésamo, y se corre la piedra. ¿No iba a ser tremendo? Pero sin embargo le dijo a los muchachos, corran ustedes la piedra. Porque las piedras de incredulidad no le corresponde al Señor quitarlas. Dios ya nos dio palabra, nos dio promesa. La palabra de Dios es activa. Somos nosotros los que tenemos que comenzar a creerle. Somos nosotros los que tenemos que correr la piedra de incredulidad para que se conecte nuestra realidad, quizás putrefacta como la muerte de Lázaro, con el poder de Dios para manifestarse. Somos nosotros los que tenemos que correr la piedra de incredulidad para que nuestro matrimonio se restaure. Somos nosotros los que tenemos que correr la piedra de incredulidad para que nuestra economía cambie o un milagro de sanidad comience a ocurrir. Somos nosotros los que tenemos que esforzarnos para correr la piedra. Y es interesante. ¿Por qué? Porque aun cuando lo que necesitamos, aun cuando lo que necesite un milagro esté muerto, totalmente descompuesto o podrido, si corremos la piedra de incredulidad, Dios tiene la oportunidad de obrar con poder. Y Dios tiene la oportunidad de manifestarse. Hay cosas que solo Dios puede hacer en nuestras vidas. Jesús tardó 4 días para llegar. Y algunos pueden pensar y pueden decir, bueno, pero fueron 4 días como pudieron haber sido 5 o 6 días. Era lo mismo, yo estaba muerto, estaba remuerto el hombre, ¿no? Pero había una realidad. Había una costumbre o una creencia judía que hasta el 3er día de muerto, alguien muy ungido de parte de Dios podía llegar a orar y el muerto podía resucitar. Era una creencia, nunca lo habían vivido, pero era una creencia. Entonces, en el 4.º día, solo Dios podía resucitarlo. Entonces, todo el mundo reconocía que Jesús era enviado por Dios, era un profeta, no creían que era el Mesías con mucha unción. Habían visto cómo los ciegos veían, los mudos hablaban, los sordos escuchaban, habían visto cómo la lepra desaparecía y también tenía allí en cuenta una resurrección que era de la hija de Jairo, que había muerto en el momento y resucitó. Entonces creían que era una persona muy ungida, pero al 4.º día
Solo Dios podía obrar y podía levantar a alguien. Por eso llegó el cuarto día. ¿Sabes por qué? Porque hay cosas en nuestra vida que solo Dios puede obrar. No importa la unción que tengas, no importa la manifestación de Dios en tu vida, no importa lo que ores, no importa lo que ayunes, no importa lo comprometido que estés con la obra. Si Dios no actúa, eso no cambia. Y eso nos tiene que dar libertad, porque los milagros no dependen de nosotros, los milagros dependen de Dios. No importa el nivel, si me permitís esta expresión, de comunión con Dios. Hay cosas en tu vida que solo Dios va a obrar. Por eso la fe tiene que ser vigente, constante. Dios puede obrar y restaurar las cosas. Pero nosotros, quitando la piedra de incredulidad en medio, podemos recibir el milagro que solo Dios puede hacer. El verso 22 dice, pero sé que si le pidieres algo a Él, Él lo haría. Y el verso 41 y 42 dice, entonces, quitando la piedra, la pesada piedra, Jesús miró a los cielos y dijo, Padre, gracias porque has escuchado mi oración, porque escuchas cada palabra que hablo ahora, para que los que estén aquí conmigo crean que tú me has enviado a la tierra como un mensajero, usaré el poder que me has dado. Tremendo, tremendo. Él podría haber orado y el milagro podría haber ocurrido, pero estaba enseñando a los demás que la oración tiene poder y que si le oramos al Señor, Dios justamente allí activa lo sobrenatural sobre el poder que la iglesia ya tiene. Vos y yo tenemos un poder absoluto. ¿Por qué? Porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Y si mientras Cristo sea mi cabeza y esté unido al cuerpo de Cristo, el poder que resucitó a Cristo de los muertos está sobre nosotros para lograr un milagro donde lo necesitemos, para la gloria del nombre de Cristo, pero para nuestra bendición. Aunque Jesús llegó a manifestar que era Dios por medio de este milagro, también se nos dice que no importa lo que hagamos o portemos de parte de Dios, hay cosas que solo Él puede obrar. Por eso Jesús levantó la voz y dijo, si yo oro y Dios me escucha, vos vas a orar y Dios también te va a escuchar. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por esto? Tercero y último, cuando creemos, los milagros ocurren. Versos 43 y 44 dice, entonces Jesús a gran voz gritó con autoridad, Lázaro, salí del sepulcro. Luego, frente a todos, Lázaro, que había muerto 4 días antes, salió lentamente cojeando. Todavía tenía ropas mortuorias apretadas alrededor de sus manos y sus pies y cubriendo su rostro. Y Jesús le dijo, desátenlo y déjenlo suelto. Tremendo. Cuando creemos, los milagros ocurren. Si creemos, nuestro Lázaro va a resucitar. No sé qué es lo que necesita resurrección en tu vida. No sé qué es lo que necesita la intervención divina de esta manera poderosa. Pero si creemos, Dios va a obrar con poder y va a transformar esa realidad. Si creemos, hermano, el momento que vivimos no solo será un recuerdo, sino que se transformará en un testimonio vivo. Cada vez que Dios interviene en nuestra vida y quizás tenemos un tiempo de lamento, un tiempo de quebranto, ese tiempo de lamento no solamente será un recuerdo y decir, mirá de dónde Dios me sacó, sino va a ser testimonio. ¿Sabés que Dios me sacó de aquí y también lo puede hacer contigo? Es interesante, pero cuando entendemos que todo es para la gloria del Señor, Dios no usa el sufrimiento, sino que a pesar del sufrimiento, Dios obra con poder. Cada vez que sufrimos y somos restaurados por Dios de esa situación, es un motivo para dar gloria al Señor, testificando a otros que hay un Dios poderoso que sigue obrando milagros. Si creemos, este es el día que hizo el Señor. Si creemos, esta es la mañana que Dios ha hecho para obrar con poder en nuestras vidas. Yo no sé si tenés un Lázaro que ya murió hace tiempo, que tiene el olor a podrido, quizás está allí endeble, pero si en esta mañana quitamos la piedra de incredulidad, Dios tiene poder para orar. ¿Por qué? Porque lo eterno es ahora, es el hoy. Tenemos un Dios presente que sigue obrando con poder y autoridad para la gloria del nombre de Cristo, pero para bendición de nuestro propio corazón. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Por qué no le das tu mejor aplauso al Señor? ¿Te animás a ponerte en pie allí donde estás por un instante?